Queremos recordarles que pueden opinar, hablarnos al 809-682-9850 y al 1833-380-0062. Y también seguirnos a través de la página web en www.rumba985.com. Seguir nuestros contenidos en las redes sociales, en Instagram y Facebook a través de @rumba985fm e interactuar con nosotros a través de Twitter en @rumba_985fm. Bueno, seguimos aquí conversando de temas de actualidad, de temas que usted y yo pues tenemos que conocer, y no solamente conocer, sino también darle la importancia de la investigación y coger algunas de las opiniones que pues versan en torno a estos temas. Y esto tratamos aquí en Tomando el Rumbo. Y precisamente para seguir tomando el rumbo de tu vida, de tu salud, vamos hoy a conversar sobre un tema que hace unos años se descubrió y que comenzó a ser una pandemia que primeramente descontroló el mundo porque azotaba a una parte muy íntima de cada persona, que es el tema de la sexualidad, y que de pronto entró como una enfermedad que nadie sabía cómo se contagiaba y no había una cura, no había ningún medicamento que pudiese pues curarla ni prevenirla. Entonces esta enfermedad pues de un momento a otro pues impactó a todo el mundo y entró en pánico el mundo con el tema del SIDA. Es tanto así que Naciones Unidas pues tuvo que destinar un área de su estructura para que con todos los países del mundo se comenzase a trabajar, a negociar acuerdos y en busca, por supuesto, de medicamentos y de procesos que llevaran información, que llevaran atención para las personas que estaban ya con el VIH, y pero sobre todo investigar y seguir profundizando para ver cómo se podía detener esta enfermedad. Y todo el mundo estaba asustado porque nadie sabía cómo se contagiaba el SIDA. Para hablar del VIH, tenemos en esta tarde a Betania Betances, quien es directora de ONUSIDA aquí en República Dominicana, pero además Betania es una mujer que tiene muchos años trabajando esta temática y conoce muy bien el desarrollo de cómo se ha ido implementando en el país políticas para poder detectar, atender y detener lo que es el VIH-SIDA. Buenas tardes, Betania. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a su bien escuchado programa. Betania, primeramente, ¿qué es ONUSIDA y qué hacen ustedes desde ONUSIDA aquí en República Dominicana? Sí, ONUSIDA es el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA, y es un programa que inició 10 años después de la epidemia del VIH, cuando por primera vez los Estados miembros de las Naciones Unidas sesionaron por una epidemia tan catastrófica en ese momento como es el SIDA. Nosotros estamos aquí básicamente apoyando estas agendas internacionales que los Estados miembros de las Naciones Unidas acuerdan cada 5 años, y apoyando desde luego los gobiernos, la sociedad civil y las personas viviendo con VIH en todas las acciones y metas relacionadas con la eliminación del VIH y SIDA como un problema de salud pública al 2030. Betania, todo el mundo habla de VIH y de SIDA y de pronto las personas normalmente entienden que es lo mismo. ¿Hay alguna diferencia entre VIH y SIDA? Sí, VIH es la sigla del virus de la inmunodeficiencia humana, que es el virus que puede entrar al cuerpo a través de relaciones sexuales de la madre o hijo, transfusión sanguínea. Y este virus lo que hace es que ataque el sistema inmunológico, el sistema de defensa, si la gente no lo atiende a tiempo, si no bebe sus medicamentos, hasta que su sistema de defensa se debilita tanto y provoca un síndrome que se llama, que es todo un conjunto de manifestaciones donde el sistema inmunológico ya no tiene fuerza como para evitar enfermedades, y ese es el SIDA. Una pregunta, Betania, ¿cuál es el índice de prevalencia del SIDA en la República Dominicana? Ese es un 1% de la población. Se estima que vive con VIH. Pero bien. Hay unos grupos poblacionales que tienen una mayor prevalencia. ¿Cuáles y estos son? grupos sí están marcados más por el estigma y la discriminación que sienten a nivel social. Y entonces, bueno, aquí podemos tener desde mujeres, por ejemplo, con violencia basada en género,
que tienen una relación muy vinculada por el tema de la violencia sexual con sus parejas íntimas. Tenemos también hombres que tienen sexo con hombres y se sienten discriminados. Tenemos las poblaciones trans, que también es una población muy discriminada. Muchos de ellos pudieran estar infectados por este asunto de discriminación, o migrantes, o mujeres, por ejemplo, que tenemos los casos de mujeres que están embarazadas y tienen VIH y no lo saben, y sus hijos pueden salir con VIH. O sea, toda esta parte de la transmisión materno-infantil. Generalmente todas las personas estamos en riesgo de contraer VIH. Así es. ¿Cuáles son las formas más comunes de que se propaga el VIH? Bueno, la más común es las relaciones sexuales sin protección. Es la más común. Luego tenemos la transmisión materno-infantil de una madre embarazada que no sabe si tiene VIH y su hijo o su bebé cuando nace no tiene las terapias necesarias. O la transfusión tan sanguínea, que en este caso del país es muy mínima, ya no se habla mucho de ella porque toda sangre está tamizada, está analizada. Esas tres son las más comunes. Y una pregunta, cuando tú hablas de relaciones sexuales sin protección, ¿estamos hablando de usar condones? Estamos hablando en mayoría de los casos de uso del preservativo, sobre todo en esta cultura que el tema de la monogamia seriada no se practica con tanta frecuencia. Déjame decirte que se oyó muy lindo el tema de la monogamia seriada. O sea, en pocas palabras, aquí ningún hombre nada más tiene una sola mujer, aquí los hombres siempre andan picando de flor en flor. No los hombres nada más. Y entonces no usan condones, porque aquí el hombre dominicano definitivamente entiende en su cultura de que usar condones le evita tener una mejor erección. Juan Carlos. Sí, Betania. Sí, es correcto. Si una persona que tiene un compromiso con otra y entiende que deja la confianza en la otra, en su pareja, para la prevención del VIH, y esto no lo cumple, entonces ahí está el gran riesgo. No se le en la cara. Por lo general, el tema del uso del condón es sumamente importante. Hay otras acciones, como por ejemplo el poder que tienen ahora mismo los medicamentos antirretrovirales, que son esos medicamentos que se utilizan para las personas viviendo con VIH, que de usarlo a tiempo y de manera regular hace que el virus no se replique, se queda bien. Vive con él, pero no se contagia, no contagia a nadie y puede tener extensión de vida. La persona que lo lleva. Betania, exactamente. Yo tengo dos inquietudes. La primera es, tú has hablado de los retrovirales, que es el tratamiento del SIDA. ¿Qué costo está teniendo en la República Dominicana un tratamiento de retrovirales? Pues para un enfermo de SIDA, ¿cuál es el costo? ¿Está subsidiado por el Estado? ¿Cuál es la situación con eso? Y además yo quiero que tú nos hables un poco del PrEP. Ajá. Los medicamentos no tienen costo alguno para los pacientes y las personas viviendo con VIH. El Estado Dominicano lo financia 100%. En su totalidad. 100%. Exacto. Ya sean diferentes líneas, porque dependiendo de las complicaciones de las personas hay diferentes esquemas. ¿Y cuánto destina el Estado para ese rubro cada año? Millones. ¿Qué es millones? Ahora mismo no te puedo dar la cifra, no la tengo en la memoria, pero sí, mucho dinero. Y eso que estos medicamentos se hacen con compra conjunta, que salen a bajo costo, pero realmente el Estado gasta mucho dinero en los medicamentos de antirretrovirales, que son medicamentos para una población alta, ¿no? Más de casi 80,000 personas. Me quedé pendiente del PrEP. Y bueno, y entonces el tema del PrEP es ese poder que tienen estos medicamentos, que existe la posibilidad de usarlo también para la prevención. Hay un grupo poblacionales que tienen altos riesgos, que no tienen pareja fija, que pueden utilizar estos medicamentos antirretrovirales para la prevención del VIH. Se lo beben con regularidad y realmente evita el VIH.
lo utilizan para la prevención también. ¿Cuántas instituciones, Betania, tienen ustedes en lo que es la red de apoyo aquí en el país? ¿Cuáles instituciones son gubernamentales y cuáles no gubernamentales? Y que ustedes como NUCIDA pues trabajan en esa red. Digo, hay varias redes, pero en el sentido general, sí, ¿cuáles son las que más potencializan y se identifican socialmente con el tema? Perfecto. Mira, nosotros con este tema de la pandemia del VIH, uno de las cuestiones más positivas que tiene la respuesta a la pandemia del VIH es que ha estado vinculada con una voz del pueblo, de las organizaciones, de los activistas, que han hecho que los medicamentos bajen, que han hecho que los programas de prevención sean efectivos. Entonces, desde sus inicios, esta pandemia ha tenido esa voz de las comunidades. Y en República Dominicana tenemos más de 50 organizaciones no gubernamentales que está vinculada a los temas de VIH y SIDA, y hay varias redes de personas viviendo con VIH, como es Redovi, o Azolsida, o Grupo Paloma, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Después de San Pedro. En la Romana, ajá, Paloma. Y Grupo Clara en CEPROS. Son redes que están ahí dando el apoyo y a las personas viviendo con VIH. Instancias de gobierno, por suerte tenemos una ley de SIDA que crea el CONAVISIDA, que es el Consejo Nacional para el VIH y SIDA. Está también en su departamento, que es DIGESID, del Ministerio de Salud, y está también un área especializada del Servicio Nacional de Salud. ¿Cuál es el área del país con más prevalencia de SIDA? Hay diferentes áreas. Mira, la zona donde hay más movimiento turístico, hay que tomarlo en consideración. El Gran Santo Domingo es algo también de considerar. Barahona. O sea, exacto, son zonas así de mucho movimiento laboral o turístico, y este Gran Santo Domingo. O sea, no hay cifras así de detalladas sobre el tema. Hay cifras detalladas sobre el tema. Okay. Sí. Okay. Bueno, Betania, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y también muchas gracias por todo el esfuerzo que haces desde hace años trabajando esta temática y frente a ONUCIDA, todo el apoyo que le das pues juntamente con las políticas públicas del gobierno, pues seguir apostando a que tengamos una prevalencia cero en República Dominicana con VIH. Muchas gracias y esperamos poder tenerte otra oportunidad contigo por acá tomando el rumbo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y seguimos hablando de VIH y de SIDA. Ya vimos que no es lo mismo, que VIH pues es todo lo que tiene que ver con el síndrome. Es todo lo que tiene que ver y que el SIDA ya es la fase final, es cuando ya el organismo está totalmente, es la enfermedad totalmente, pues todo lo que, la inmunodeficiencia, que me enredé, está en su mínima expresión y por ende las personas se le debilitan todos los órganos y por supuesto está pues como una esponja que absorbe cualquier virus que se pueda contagiar en el entorno. Y también vimos que no es cierto que no se contagia porque te den la mano, por el sudor, sino que precisamente él se contagia con la sangre, con una transfusión de sangre, se contagia con el tema de las relaciones sexuales sin tener, sin utilizar, por supuesto, preservativos, por lo que es necesario que creemos y sigamos insistiendo en una cultura de prevención en el tema de la sexualidad, en el tema del uso de los preservativos en la República Dominicana y con el tema de la maternidad, que también es un tema donde pues puede haber un fácil contagio de VIH y SIDA. Vamos ahora a hablar un poco con el tema de los medicamentos y precisamente de los retrovirales. Yo recuerdo que cuando comenzó a trabajarse el tema de los medicamentos, tenían un alto costo, era increíble, y que Estados Unidos fue quien comenzó a apoyar a la República Dominicana con subsidiar partes y el Estado subsidiaba entonces la otra parte de los medicamentos. Y recibimos apoyo desde un principio, reiteramos, desde los Estados Unidos. Hoy, los retrovirales están a la adquisición de todas las personas de la comunidad que tiene VIH y el Estado pues es el garante de que estos medicamentos lleguen. Juan Carlos preguntaba ahorita que cuánto dispone el Estado dominicano para esto. Bueno, según dicen las estadísticas, el Estado dispone
actualmente de unos 677 millones de pesos en el presupuesto para la compra de medicamentos antirretrovirales, y esto estamos hablando del año 2021. Me imagino que en el 2021, con el tema de la pandemia, pues se mantendrá más o menos la cifra, porque el presupuesto se mantuvo prácticamente igual. O sea que estamos hablando de una cantidad que, como Juan Carlos me dijo con la cara, en pocas palabras, no es una amplia inversión. No, exactamente. Es importante porque si tenemos una prevalencia de un 1%, quiere decir que para fines prácticos en la República Dominicana debe haber alrededor de 100,000 personas padeciendo de VIH-Sida, y que tengamos una inversión de ese calibre para esa cantidad de personas, pues yo creo que es un buen inicio. Sí, además se habla que los gastos institucionales por pacientes hospitalizados varían entre 3.3 y 16.9 millones de pesos, con promedio de 5.9 millones de pesos por hospitalización. Y el costo anual de aquellos que solo son atendidos en consultas externas, pues estamos hablando de alrededor de 1 millón de pesos como promedio para las personas que están infectadas con VIH. Y también el tema que es importante, cómo aumenta la población o disminuye la población en cuanto a la prevalencia del VIH en República Dominicana. Y estamos hablando que en el 2020 se produjeron, por ejemplo, 1,5 millones de nuevas infecciones por VIH, y en comparación 1.5 millones de personas no en República Dominicana, estamos hablando, te asustaste, Claro. No, Me estamos llamó la hablando de la atención. región, y esas nuevas infecciones son de VIH en comparación con los 3 millones que fueron en el año 97, o sea que del 97 al 2020 pues disminuyó a la mitad el tema de de nuevas infecciones, y esto se debe también a las políticas de prevención, de educación que se han trabajado en toda América Latina. Y como decía la Betance, pues aquí si estamos hablando que lo que hay de prevalencia es un 1% de 10 millones de personas, estamos hablando, Juan Carlos, de 100,000 personas. Y dice ella que atendiendo el Estado directamente hay 80,000, pero 80,000 personas con retrovirales. Pero vamos a hablar con José Ledesma, Y la quien es enfermedad arrancó en los 80. en los 80. 82 por ahí. Correcto. Ya era un caso de alarma. Y hubo mucho en principio también por el tema, lo que pasa es que aquí quizás no haya esa alta cultura, pero en Estados Unidos también por el tema de las jeringas, con el tema de transfusión de las drogas que se inyectan. Y hay que reconocer que parte de desmontar, porque en principio había muchos prejuicios y estigmas con las personas con VIH, jugó un rol importante para desmontar esos estigmas la admisión pública de Magic Johnson de que tenía VIH. Creo que eso contribuyó bastante a Eso fue un punto de partida. Sobre correcto. todo para sacarlo del mundo de la homosexualidad, porque se entendía que solamente se daba entre los homosexuales. O sea, la declaración de Maggi pues dijo, bueno, ese estigma no es cierto, también a los heterosexuales se nos podemos contagiar. Pero para hablar de infectología vamos a tener aquí a José Ledesma, quien es precisamente médico infectólogo de República Dominicana, vinculado desde hace un tiempo también con esta temática en el tema de salud sexual y reproductiva. Muy buenas tardes, doctor José Ledesma. Muy buenas tardes, Daniel. Un placer escucharlos a todos. Muy buenas tardes. Bueno, hablamos un poco con Betania de qué es el VIH y qué es el SIDA. Usted que está más en contacto ya con la población, Betania nos dice que alrededor de un 1% de la población dominicana están infectados con VIH. Sí, así es. Se estima que aproximadamente la prevalencia de VIH en República Dominicana ronda entre un 0.8 y un 1%. Y doctor, ¿cuáles entre su campo de acción, cuáles son específicamente las provincias del país donde podríamos decir que son donde mayor foco hay de prevalencia de VIH? Mira, según los últimos análisis que se hicieron en las provincias, por ejemplo, del norte, Valverde, Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal y en el este, son las provincias donde principalmente hay mayor cantidad de personas ya diagnosticadas o mayor la prevalencia. Recuerda que esto es porque se van haciendo estudios, se van haciendo levantamientos, y en estas provincias cuando se hace las estimaciones, pues se ha visto que la positividad ha sido mayor. No significa exactamente que
se mantenga siempre en estas provincias. Esto es algo que hay algunas provincias que a veces han tenido mayor prevalencia, luego, como bien ustedes mencionaban, por campañas de prevención, educación, pues se ha ido podido conseguir que estos números pues bajen, y entonces vienen otras provincias que se están presentando con números quizás más elevados. Ok, doctor, ¿cuántas personas? Hay como 80,000 y pico de personas que están registradas en el tema de los antivirales. No. Se estima que aproximadamente, como entre 0.8 y un 1% de la prevalencia, hay aproximadamente entre 80 a 90,000, 100,000 personas VIH, se estiman esa cantidad en el país. Ahora bien, registrados dentro del sistema público, aproximadamente entre 50,000, 60,000 personas han pasado, o sea, se han registrado en un momento dentro del sistema. Actualmente ronda un promedio de 45,000 personas que reciben o están recibiendo atención o medicamentos para VIH. Doctor, entrando un poco ya en la individualización de los que padecen VIH, los que padecen SIDA, además del tratamiento con el retroviral, ¿qué otro cuidado debe tener un enfermo de VIH para mantenerse con vida, para convertirlo realmente en una enfermedad crónica? Sí, miren, ya ustedes saben, como que bien mencionas, que ya el VIH es una enfermedad crónica. Anteriormente no teníamos ningún tipo de arsenal terapéutico para tratarlo. Desde el año 96 comenzó ya a identificarse que la persona que utilizaba medicamentos, que era diagnosticado con VIH y utilizaba medicamentos, ya esta persona no tenía necesariamente que morir por causas relacionadas a la infección por VIH, que es cuando ya tienen la enfermedad, pues SIDA. Por ende, ya pasa a ser una enfermedad crónica. Y las personas que utilizan sus medicamentos, la expectativa de vida, o sea, el tiempo de vida que una persona VIH infectada por VIH, que use medicamentos puede vivir, ronda aproximadamente 60, 70, 80 años. O sea, la expectativa usando los medicamentos. Por eso es que se habla de que ya es una enfermedad crónica. Nadie debe de morir por VIH siempre y cuando esté utilizando medicamentos. Ahora bien, fuera de los medicamentos hay otras consideraciones, como usted bien pregunta, que se deben de tener. ¿Cuáles? Una alimentación sana, de ejercicios, tratar de no tener otro tipo de enfermedades concomitantes que puedan también pues ponernos en riesgo, como es el caso, de ejemplo, si tiene diabetes, pues el paciente tratarse para su diabetes; si es hipertenso, pues tratarse su hipertensión. O sea, ya una persona con VIH, al ser una enfermedad crónica, también pueden presentarse las otras enfermedades que normalmente cualquier persona en la población puede tener, y por ende también debe de tener un seguimiento cercano con su médico para evitar que estas enfermedades pues puedan ser las que compliquen su situación de salud. Doctor, hemos visto también ya unos tratamientos de antirretrovirales. ¿Se están dando en el país? ¿En qué consisten? Sí, desde el año 2003 el Estado Dominicano comenzó a brindar de manera gratuita medicamentos a la población con VIH desde el año 2003. Claro, esto ha venido incrementándose a medida que las personas se van identificando. Pues comenzamos porque comencé a trabajar justamente en el año 2003 y eran 600 pacientes que estaban registrados porque en el país no se daba estos medicamentos. Comenzaron a brindarse y ya actualmente, como les explicaba, tenemos aproximadamente 44,000 personas recibiendo medicamentos. Esto es una combinación de medicamentos que se dan, que se llama terapia antirretroviral o terapia de gran actividad, que es una combinación de 3 medicamentos que se le da al paciente. Ya como enfermedad crónica es de por vida. Recuerden que hay tratamiento pero no hay cura, y debe entonces, desde que la persona es identificada o diagnosticada con esto, acercarse a un servicio de salud y inmediatamente iniciar lo que sería esta terapia antirretroviral. En Estados Unidos y ya en películas, sobre todo que se van por plataformas de streaming que todos vemos, se promueve de que las personas que son positivas a VIH pueden tener parejas que no sean positivas a VIH, y que utilizando pues la debida protección y los tratamientos, tanto para la positiva como la no positiva, pues pueden tener relaciones sanas. ¿Qué nos puede usted conversar sobre este tema de que una persona positiva tenga de pareja a una persona que no tenga VIH?
Sí, eso se llama serodiscordancia. Es que cuando una persona, por ejemplo, es VIH positivo, con alguien que es negativo al VIH, pues son parejas serodiscordantes, o sea, tienen estatus serológicos diferentes. Serodiscordante. Serodiscordante, exactamente. Anteriormente se hablaba de que las personas VIH no podían tener hijos, no podían tener parejas que no fueran VIH, etcétera. Un gran mito, y como bien ustedes mencionaban, algo que crea más estigma dentro de todo lo que es el mundo del VIH, porque se ha visto que hay algo que se llama la carga viral, que es la cantidad de virus que una persona puede tener en ese momento y que es lo que hace que se transmita de una persona a otra. Pues con el uso de estos medicamentos, ese virus yo consigo llevarlo a niveles indetectables. No que desaparece, sino que cuando lo mido en un examen, que es la medición de la carga viral, está por debajo del nivel que me marca y se dice indetectable. Cuando una persona está indetectable, el riesgo de transmisión es nulo, es completamente nulo. Y ahora existe una estrategia nueva que se llama indetectable es igual a intransmisible, a no transmisible, que es una estrategia preventiva. Por eso el tratamiento para VIH, además ahora de utilizarse como una estrategia, como un mecanismo de salvaguardar la vida de la persona, también es una estrategia de prevención. O sea, que todo el que esté indetectable no va a transmitir el virus a otra persona. Por esto no hay ningún tipo de riesgo de que una persona, por ejemplo, una mujer pueda tener su hijo. Si está indetectable, el riesgo de transmitirle el virus a su bebé es cero. Si una persona tiene VIH y tiene una pareja y en algún momento pues se tiene alguna relación de riesgo, pues el riesgo de transmitirle el VIH también es nulo. Por esto es que se usa el tratamiento también como mecanismo de prevención. José, la verdad que es un gusto siempre conversar contigo. Nos llenas de orgullo ver gente joven, profesionales, que se dedican no solamente a ser profesionales, sino a vivir actualizado, documentado y edificado sobre los temas que abordan. De verdad que eres uno de los jóvenes orgullo para República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en este espacio, en esta tarde. Esperamos volver a tenerte contigo para seguir hablando sobre esos temas, sobre todo de la salud sexual y reproductiva de los dominicanos y dominicanas, que es un tema muy poco socializado en la educación dominicana, pero que sin embargo constituye parte esencial para tener una vida sana y sobre todo una vida con buena salud. Así que muchas gracias y buenas tardes. Y a usted que nos está oyendo, no se mueva, quédese ahí, que regresamos en breve aquí, Tomando el Rumbo. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.